¿Me confirma si están viendo la diapositiva? Sí, señor. Este es el grupo 311-8354 del programa Coordinación de Procesos Logísticos, Centro de Comercio y Servicios Regional Bolívar del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Hoy vamos a estar trabajando la sesión 3, Foro Estados Financieros, de la fase de evaluación. Y les voy a mostrar, antes de pasar aquí a lo que vamos a trabajar hoy, estados financieros e indicadores financieros, les voy a mostrar el documento orientador en la parte identificatoria de la competencia, de los resultados de aprendizaje. ¿Me confirman, por favor, si ya están mirando? Sí, señor. Bien, gracias. Este documento es de orientador. Recuerde que estamos en la fase de evaluación. La actividad de proyecto es la 7. Elaborar el informe de los procesos logísticos. La actividad de aprendizaje es generar reportes con estados financieros para un proyecto logístico. Mire que tiene relación con lo que vamos a trabajar. Y en cuanto a la competencia, se denomina supervisar la presentación de los procesos de negocios y modelos de gestión. Y dentro de eso, cuando estamos hablando de procesos de negocio, tiene que estar la parte financiera. Y el resultado de aprendizaje es reportar resultados del plan de operación logística según necesidades de la organización. Y el foro es estados financieros. Voy a pasar nuevamente porque este es para identificar lo que el tema de la actividad de aprendizaje, la competencia, el resultado de aprendizaje y evidencia de conocimiento. Y ahora sí vamos a compartir diapositiva. Bien, confirmen si están viendo. Sí, señor. Sí, yo les pregunto porque a veces no se comparte. Por eso les estoy preguntando. Bueno, este es un tema que en una universidad se trabaja en un semestre y hasta en 2 semestres. Pero es importante que entiendan lo siguiente. La forma como yo se lo voy a mostrar muy generalizada es una, digamos que es una forma de que entiendan de que la logística se apoya en la economía, se apoya en el mercadeo y se apoya en finanzas. Todo para toma de decisiones. Entonces, es una explicación a grandes rasgos. Como lo que se está pidiendo es un foro, se van a responder unas preguntas de este tema de estados financieros y de indicadores financieros. En la primera parte vamos a hablar de los estados financieros que se realizan en una empresa. Y en lo segundo, esas herramientas que se llaman indicadores financieros que se basan para poder aplicar indicadores financieros necesitamos cifras. Y esas cifras las tomamos de los estados financieros. Entonces, comencemos acá con estados financieros. Le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor lea qué son estados financieros. Concepto. Los estados financieros son documentos, informes contables que resumen de manera organizada cómo está una empresa económicamente y cómo le fue en sus operaciones durante un tiempo determinado, por ejemplo, un mes, 3 meses o un año. Bien, en toda empresa está el departamento contable y financiero. La contabilidad lo que hace es registrar transacciones, pero la finanzas lo que hacen es analizar las cifras. Entonces, todo contador tiene que tener, hoy en día, debería tener 2 perfiles.
entender el tema de las cuentas en la empresa y entender el tema del análisis de la información. A eso se refiere el tema de estados financieros. Para llegar a los estados financieros, pues necesitamos entender de la organización contable de esta empresa, registro, porque contabilidad es solamente registros y los análisis sí los hacemos con el tema financiero. Y miremos aquí el tema de estado financiero. En términos generales, son como una radiografía financiera de la empresa. No sé si están observando, tiene buen tamaño la diapositiva, ¿observan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Yo lo voy a emplear de todas maneras un poquitico. Ahora lo vuelvo a su tamaño. Bueno, entonces, mire. La radiografía, digamos, llevándolo al campo técnico médico, es una imagen. Una radiografía es una imagen de una parte del cuerpo, sea de los huesos, porque también se hacen radiografías para órganos. Entonces, pero en este caso la radiografía o la imagen que hacemos es de las finanzas de la empresa. Y las finanzas, cuando hablamos de finanzas, también tenemos que entender otro concepto que se llama economía, porque los topan de la mano. Así como es contabilidad y finanzas, también la parte económica y la parte financiera. En la economía es la producción de bienes y servicios, con el objetivo de lucrarse, de obtener ganancias. Entonces las finanzas hacen ese análisis, qué tanta ganancia hubo, qué tanta pérdida hubo, qué tiene la empresa. Entonces esos estados financieros permiten ver qué activos tiene la empresa. Los activos son los, digamos, todo lo que tiene la empresa físicamente, como propiedad, planta, los equipos, las maquinarias, los vehículos, etc. Y hay otros activos que son activos corrientes, que son activos, digamos, de ingresos, ¿sí? Eso sería todo lo que tiene la empresa son los activos. Todo lo que debe la empresa son los pasivos. Es decir, las cuentas por pagar, digamos, el pago de impuestos, entre otros. Y también tenemos que podemos ver con esos estados financieros cuánto ganó o perdió. Esos son los resultados del ejercicio durante un periodo. Se puede medir por meses, por trimestre, por semestre o por año. Sí, esos son tiempos razonables para verificar ganancias o pérdidas. Y también permite ver, esa radiografía que se hace permite ver cómo se mueve el flujo de efectivo. Cuando hablamos de flujo de efectivo, traiga a su mente una llave de agua. ¿Sí? Usted está en la cocina o en el baño. Ahí en la cocina está el lavaplatos, en el baño está el lavamanos. Y entonces usted está mirando, necesita agua. Sí, eso se llama flujo de agua. Pero en cuanto al flujo de efectivo, puede ser a favor de la empresa, es decir, los ingresos producidos por las ventas de servicios o de un producto. Y también hay salidas, flujo de efectivo, pero en salida. ¿Sí? Miren que aquí hay dos flechitas, hay una que ingresa y hay otra que sale. Entonces, las salidas de dinero son flujo de efectivo y pueden ser inversiones, pagos de deuda, pago de impuestos, etc. Entonces, eso es lo que permiten ver los estados financieros. Y esta pues también es otro gráfico que también estaba haciendo. Los estados financieros permiten tomar decisiones estratégicas. Porque si se hace un análisis de que hay ganancias, podemos invertir, podemos definir nuevas rutas. ¿Por qué? Porque a través si vamos a definir rutas, hacemos un costeo y miramos si vale la pena o no. También el tema de inventario, si compramos más inventario o si reducimos los inventarios por el tema de las ventas. Y también el tema de transporte, entre tantas cosas. Esto lo estamos aplicando
aplicando a la cadena de suministro. No es simplemente hablar aquí de contabilidad, finanzas, economía, no. Es que hay que aplicarlo a el tema logístico. ¿Sí? Entonces son decisiones estratégicas. Mire que aquí hay rutas, inventario y transporte. Esto es logística. También permiten identificar pérdidas o ineficiencia. Quiere decir que se invirtió, pero no se ganó lo que se esperaba ganar. Entonces ahí hay una pérdida. O se puede decir que hay un punto de equilibrio. Si usted estuvo leyendo el material, va a darse cuenta de que hay lo que se llama punto de equilibrio. En economía, un punto de equilibrio quiere decir, si usted invierte 1.000 y recupera 1.000, eso está en cero. Sí, ahí hay un punto de equilibrio. Por encima del punto de equilibrio están ganancias y por debajo están pérdidas. Y el punto de equilibrio es igual a cero. O sea, no hubo ganancia, tampoco hubo pérdida. Y hay mucha gente que dice, bueno, por lo menos recuperé la inversión. Está en su punto de equilibrio. Pero cuando se dice perdió dinero, sobre todo en la pandemia, cuando mucha gente perdió dinero, el tema de negocios, por las situaciones que conoces. Y también el tema, los estados financieros permiten controlar los costos logísticos, porque nos están arrojando información de la salida de dinero. Aquí cuando hablamos de costo logístico, el flujo de efectivo, pero es negativo, porque está saliendo dinero. A menos que haya una inversión que es diferente a costos logísticos. Bueno, y también los estados financieros permiten evaluar la eficiencia de la cadena de suministro. Quiere decir de que no es solamente que se vendieron tantas cantidades, que la entrega fue oportuna. Eso tiene que reflejarse positivamente en cifras de ingresos para la empresa. Entonces tendríamos que analizar los tres eslabones: abastecimiento, producción y distribución. Por eso hemos estado hablando de costos. Entonces, a través de los costos podemos hacer análisis acerca de si la cadena de suministro eficiente es en términos financieros es eficiente. También los estados financieros permiten generar confianza en inversionistas y entidades financieras, porque los estados financieros son públicos, a pesar que para la empresa puede ser privada. Si usted quiere conocer los estados financieros de una empresa en Colombia, simplemente váyase a la Cámara de Comercio. Claro que le toca pagar para que le entreguen la información, porque debe ser pública, por ley es pública, porque no se puede ocultar. Si usted quiere invertir en una empresa y le van a ocultar la información, entonces no puede invertir, porque no se pueden tomar decisiones a ciegas. Por eso son los estados financieros, que nos muestran la realidad económica de una empresa, si una empresa rentable o no, si una empresa que ha venido escalando en ingresos. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, señor. Vamos bien. Bien. Yo lo estoy haciendo lo más sencillo posible, pero técnico. No me saco de lo técnico, pero trato de explicarlo lo más sencillo posible. Porque el objetivo es que ustedes, digamos, ustedes no van a estar, no sé si alguno aquí está en el área contable de su empresa, pero en la logística hay una persona en la empresa que es el contador y el financista. Ellos nos dan apoyo, y le voy a explicar en otro aspecto. Si usted sabe de logística, pero no sabe de alimentos, no importa, porque hay un experto que se llama ingeniero de alimentos que le va a brindar a usted toda la información para que usted tome decisión. Ok. Entonces, aquí venimos. Por eso es importante conocer de que estamos hablando en finanzas, aunque ustedes no van a llevar cuentas, no van a hacer análisis financiero, a menos que usted esté en ese campo financiero y usted lo haga. Y esas reuniones gerenciales, donde está, digamos, está el gerente, están coordinadores, supervisores, está, digamos, la alta gerencia, y la alta gerencia en logística viene siendo la logística estratégica y se reúne con la logística táctica, que es la logística de supervisión. Entre ellos dos van determinando información y se van haciendo análisis.
Uno de paso aprende, pero no es el campo de uno, porque usted está estudiando coordinación de procesos logísticos, pero debe saber el tema de estado financiero. Y aquí tenemos el primer estado financiero, que se llama el balance general. ¿Quiénes han escuchado de balance general? ¿Hay alguno de ustedes que ha escuchado eso? ¿O alguno aquí está de los presentes? Yo lo he escuchado, instructor, pero en el tema de inventarios. Claro que sí. Tiene que ver con inventario. Pero en términos más amplios, un balance general es el estado de la situación financiera de la empresa. Entonces, ese balance general, por cierto, por ahí les tengo un ejercicio que yo creé donde están todos los estados financieros y todos los indicadores financieros, donde les estoy dando cifras para que ustedes analicen cómo es. Lo que sucede es que más que todo es conocer para opinar, más que todo en este momento así, porque en el nivel de ustedes, que es un nivel, el nivel táctico, que es supervisión tecnológica, hay que saber esto. Sí, sí, pero ya cuando ustedes suben a un nivel gerencial, a un nivel de gerente, a un nivel de, digamos, de director, les toca formarse más en este tema. Ya en ejercicio, porque hacer ejercicio esto nos demoraría 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Pero no es el tema, ¿sí? En el sentido de que debemos conocer los estados financieros. Bueno, entonces, se le conoce al balance general como ese estado que permite ver la situación financiera de la empresa. Entonces, muestra cómo está la empresa en un momento específico. Y para eso necesita 3 elementos clave. El balance está conformado por activo, por pasivo y patrimonio. El activo viene siendo lo que posee la empresa, ¿sí?, en efectivo y en inventarios. Esa mercancía que está en ese momento almacenada, digamos, en el centro de distribución y en el almacén de la empresa. En el almacén me refiero a materia prima. Sí, inventario de materias primas y de insumos. Hay otro inventario que viene siendo inventario de productos en proceso o en transformación. Y hay otro que es inventario de productos terminados o semi-elaborados. Porque también hay empresas que producen productos semi-elaborados. Por ejemplo, harina. Harina es un producto semi-elaborado. Y también hay otros que son los congelados, digamos, empanadas, que usted simplemente tiene que calentar. Lo mismo la harina, que tiene que transformar al final. Un producto, eso no es un producto terminado. Para la empresa que produce, sí, terminamos la harina, pero para el que va a consumir no es producto terminado. Es materia prima. Para el pan, otros elementos. Entonces, ahí tenemos esos 2 elementos efectivos. ¿Qué tanto efectivo tiene? ¿Qué tanto inventario? Hay otros elementos como las propiedades, plantas y equipos que tiene la empresa. O sea, todo lo que posee. Y hay otros más, como digamos, unos activos que son intangibles, como el goodwill, que es el prestigio que tiene la empresa. Eso vale. Por eso hay que compañías que venden eso, venden el prestigio, porque eso es lo que trae clientes y trae inversión. Bien, entonces, activo, lo que tiene la empresa, lo que posee. Los pasivos es lo que debe la empresa. Dentro de eso tenemos las deudas y las obligaciones. Deuda, digamos, son responsabilidad de pagar. De pronto se compró materia prima, pero se va a pagar a 60 días. Entonces ahí hay una deuda. Y las obligaciones son pago de impuestos y pago de nómina. El pago también, digamos, a los inversionistas. Eso ya tiene que ver con el patrimonio. Pero ahí hay salida. Bueno, entonces el pasivo es lo que se adeuda. Y tenemos también el patrimonio. El patrimonio es lo que le pertenece a los dueños de la empresa, que son los inversionistas. Entonces hay un capital. Cuando hablamos de capital no es dinero, sencillamente son
activos que tienen un valor. Por ejemplo, el tema de edificio, ¿sí? Todo lo que se invierte, ¿sí? Lo que se invierte, se invirtió en ese tema. Y la inversión de los dueños. Eso es lo que es propio. Bien, porque puede haber una planta arrendada. Ahora, se puede decir que en el tema del balance general hay algo que se llama la ecuación patrimonial. ¿Quién la ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado hablar de ecuación patrimonial? No, instructor, esa sí no la conozco. Bueno, entonces, si usted quiere saber cuánto tiene la empresa o cuánto posee, entonces es necesario hacer, es una ecuación sencilla. Activo igual a pasivo más patrimonio. Eso queda lo que en realidad tiene la empresa. Usted va a decir, se deben 10,000, pero se tiene 80,000. Entonces le queda 70,000. Eso es lo que viene siendo balance general. Está mirando la situación financiera. Ahora, el balance general responde a qué tiene y qué debe la empresa. A eso se refiere, ¿sí? Mírenlo aquí dice en esta parte, qué tiene y qué debe la empresa, acá qué tiene y qué debe la empresa. Eso es importante conocerlo. Listo. Ahora, en logística, ¿esto cómo se aplica? Porque si yo voy a hacer una operación logística, yo necesito saber qué tiene la empresa, cuáles son las maquinarias que tiene, ¿sí? ¿Qué maquinaria tiene? ¿Cuál es la infraestructura, si herramientas? Todo me interesa. ¿Sí? En ese tema me interesa saber. Y otra cosa, ¿y qué tienen que ver los pasivos? Que resulta que necesitamos gasolina, entonces ya sería un gasto o un costo. Digámosle que es un costo de combustible, eso es un pasivo. ¿Sí? Listo, en cuanto a eso es lo que nos interesa en ese nivel. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, señor. Avanzo. Bien, yo avanzo. Eso quiere decir que todo está claro. Bien, entonces viene el segundo estado financiero. Se llama estado de resultados. ¿Qué se busca? Ver pérdidas y ganancias en el estado de resultados. Entonces, muestra si la empresa ganó o perdió dinero en un periodo específico, si fue mensual. Mensual es muy corto. Bueno, también dependiendo del tipo de negocio. Hay negocios que producen y usted puede medirlos mensual. Hay otros que son a mediano plazo. Puede ser anual, de 1 o 2 años. Y hay otros que son un periodo más largo, que es a 5 años en adelante. Entonces, es bien importante este tema para ver cómo está la empresa en pérdidas y ganancias. Y responde este estado de resultados, la empresa es rentable, porque si las pérdidas son mayores a las ganancias, usted invirtió, digamos, 10,000 y perdí, bueno, usted no va a perder. Alguien invirtió 10,000 y perdió 50,000. Quiere decir que la empresa es rentable. Alguien invirtió 10,000 y ganó 2 millones. Entonces ahí hay una rentabilidad. O sea, que en el ejercicio contable hubo más ingresos de lo que se invirtió. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gran ventaja, hay una empresa atractiva para inversionistas. Bien. Entonces, ¿Qué? ¿cuál es la fórmula para? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces hay una fórmula que tiene que ver con el estado de resultados. Recuerden que estamos hablando de pérdidas y ganancias, o de ganancias y pérdidas. Entonces, hay unos ingresos por la operación de la empresa, menos los costos, menos los gastos. Bueno, como ustedes estuvieron leyendo el tema de costos y gastos, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos?
¿Quién me dice? Diferencia entre costos y gastos. Instructor, el costo son los sueldos, el alquiler. Y creería. Y los gastos son las manos de obra, las comisiones, ¿sí? Bueno, estás dando ejemplos. Esos Eh, son ejemplos. Pero que hay que definir en términos generales qué es costo y qué es gasto. Sí, adelante. el costo vendría siendo como eh, son como, son los cargos o los gastos. Bueno, los costos son directamente ligados a decir como la fabricación del producto, la distribución, ¿sí? Y los gastos, sí, es así, ¿no? Los gastos, no, los costos son Esos son todo ejemplos. lo que se requiere como para el producto, ¿no? Y ya los gastos son como más generales al negocio, como la distribución de la mercancía, ¿sí? Bueno, yo tengo dos conceptos. Entonces, pero miremos los tres elementos de la utilidad. Ingresos, acuérdese que hablamos al principio, vamos a ver si lo encuentro rápido. Hablamos al principio. Vamos a ver si está por aquí. ¿Se acuerda el ejemplo que le di de flujo? Aquí está flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo es entrada y también es salida. Entonces, cuando vamos acá a esta diapositiva, estamos hablando de la utilidad. El ingreso es un flujo que sale o que entra. ¿Es salida o entrada? Entrada, Correcto, una entrada de dinero o una ganancia. ¿El costo es salida o entrada? es salida, instructor. Correcto. ¿Y el gasto? El gasto también vendría a Igual. ser una salida. Muy bien. Eso se llama erogación. Erogación es una salida. Pero hay que diferenciarlo porque no son lo mismo. Es Hay un concepto correcto. que es el Sí, siguiente. es correcto. El costo, hay un concepto que es el siguiente. El costo es una salida de dinero recuperable. Y el gasto no es recuperable. Hay otro concepto. Los costos tienen que ver con la salida de dinero para la producción de un bien. Y los gastos tienen que ver con la parte administrativa de la empresa. Sí, todo lo que demanda la parte administrativa. Entonces, para mirar si la empresa es rentable, necesitamos aplicar la fórmula de la utilidad. O sea, rentabilidad es igual a utilidad. Y utilidad es igual a las entradas de dinero o ingresos menos mire que el tema del costo es recuperable porque están los costos de producción, pero hay gastos administrativos y gastos de representación. Por ejemplo, viene alguien a visitar la empresa, un inversionista, hay que invitarlo a almorzar, hay que pagarle el hotel, hay que pagarle viáticos, sí, lo que estamos invirtiendo, pero eso no se va a recuperar, no recupera. Es como si usted compra helados, ¿sí? Usted compra, digamos, una caja de helado y esa caja de helado usted dice voy a vender y usted lo vende en la casa. Entonces, usted cuando paga, eso es un costo porque usted va a recuperar. Pero si usted lo compra para la fiesta de cumpleaños de su hijo, de sobrino, del nieto, eso es un gasto, eso no se recupera. Bueno, entonces, tenemos entonces aquí que hay que mirar los ingresos, ¿sí? Los pasivos que son salidas, para mirar en el patrimonio si hubo utilidad o pérdida. ¿Sí? Entonces se lleva a la balanza los ingresos, los costos y los gastos. Por un lado ingresos, por el otro costos y gastos. ¿Hubo ganancia o pérdida? ¿Cuánto perdimos? ¿Cuánto?
Acá ingresos, cuánto ganamos. Y costos y gastos, cuánto perdimos. Porque hay costos que no se recuperan. Se invirtió, o sea, hubo dinero, pero no se recuperó en un momento dado. ¿Sí? Pero si se recupera, hace parte del ingreso. ¿Sí? Bueno, continúo aquí. Tercer estado financiero, estado de flujo de efectivo. Entonces muestra cómo entra y sale dinero. Y hay hay tres formas. Actividades de operación de la empresa. La empresa se dedica a producir aguacates. La empresa se dedica a producir papas fritas. La empresa se dedica a producir bananos, se dedica a producir café, etcétera. Palma, aceite de palma o biodiesel. Entonces es la actividad de operación, por lo cual tenemos estos ingresos. Pero también están las actividades de inversión y ese dinero es para comprar maquinaria para ampliar la producción porque el negocio se está poniendo bueno, entonces, pero necesitamos más maquinaria, más equipo, ¿sí? Estamos invirtiendo en herramientas, equipo industrial. Y también en esta hay una entrada de dinero. Vean, la flecha hacia arriba es que hay ingreso aquí. ¿Sí? Hay un ingreso por la operación de la empresa. Aquí hay una salida de dinero que tomamos de la operación, pero para invertirlo en bienes que nos van a permitir obtener más ganancias. Y vean lo que es negativo aquí, por ejemplo, 15.000 menos 8.000. ¿Sí? Y acá, perdón, 15.000 de acá y 8.000 de acá. Y acá tenemos la actividad de financiamiento, los préstamos. Entonces es una entrada, pero es un pasivo. Usted tiene que pagar intereses. ¿Cierto? Tiene que pagar intereses, actividad de financiamiento. O también cuando se invierte, cuando alguien invierte en la empresa, entonces está financiando. Pronto los socios dijeron, vamos a invertir cada uno 15 millones de pesos. Somos 5, tenemos tanto de capital y eso nos sirve para inyectarlo y vamos a invertir acá en maquinaria para obtener, para que mire que se relaciona, porque el financiamiento permite invertir y la inversión va a beneficiar la operación de la empresa. Ahí tenemos. Pero entonces el estado de flujo efectivo no responde a la pregunta. ¿Hay dinero disponible para operar? Y aquí está la fórmula. El efectivo final es igual al efectivo. ¿Cuál es el efectivo final? Lo que obtuvimos es igual a lo que la salida inicial de dinero. ¿Sí? Un efectivo inicial, o lo que había. ¿Sí? Lo que había inicialmente. Al inicio del ejercicio, ¿cuánto había? Hay que sumar el flujo de la operación. Es decir, salida de dinero para que se opere para que sigan las operaciones de la empresa, más el flujo de inversión, que es el ingreso, ¿sí? Que viene por capital. Invierten en la empresa algunos socios. Y el flujo de financiamiento que viene siendo los préstamos. ¿Sí? Eso, entonces, con esto podemos responder, ¿hay dinero disponible para operar? ¿Sí? Bien, entonces, en resumen, las entradas permiten la operación de la empresa y la salida nos dirán, ¿será que tenemos entre estas dos? Definimos si es operativo la empresa o si no se puede, digamos, no hay dinero para operar. Bueno, yo avanzo. Cuarto estado financiero, el estado de cambios en el patrimonio. Ya esta tiene que ver con la última parte del balance general. Fíjense que todo se relaciona con el balance general, que es el patrimonio, estado de cambio de patrimonio. Este muestra las variaciones en el capital de los dueños. Entonces la variación puede ser a favor, positivo o negativo. Por ejemplo, si los socios hicieron aportes, se aumenta el capital. Hubo cambio en el patrimonio.
Si se retienen las utilidades, entonces se mantiene, digamos, ese patrimonio. O si se distribuyen las ganancias, entonces se reduce el patrimonio. Y esto responde a la pregunta: ¿cómo ha cambiado la inversión de los socios? Entonces tenemos estas tres partes. Los aportes es lo que los dueños invierten. Las utilidades retenidas son las ganancias que se van a reinvertir. Digamos, no repartan el capital, dicen los socios, vamos a reinvertir, porque se dieron cuenta que hay oportunidades de negocio y eso es capitalizar la empresa. O dicen, realmente tenemos que distribuir ganancias, los dividendos que se pagan, lo que se ganó por socio equitativo a su inversión, porcentual a la inversión. Entonces, aquí tenemos un ejercicio sencillo. Hubo 10.000, sí, favorable dentro del patrimonio, pero hubo salida de 5.000. Entonces, aquí calcularíamos. No sé aquí por qué pusieron 12.000. Sería 5.000. Bien, seguimos avanzando. Bueno, hasta aquí serían los estados Instructor. financieros. ¿Sí? Ah, no, es que pensé que no se estaba cambiando la diapositiva. Ya cambió. Listo, vienen indicadores financieros. Acuérdense que, bueno, más bien ustedes me van a decir, yo eso lo he explicado muchas veces, ustedes han respondido, y el profesor anterior que estuvo acá de comercio, él estuvo haciendo la pregunta. Daniel Avilés. La pregunta es sencilla. ¿Qué son indicadores? Es la forma de medir una meta o propósito de la compañía en un área, en un producto, en un proceso. Correcto. Yo lo considero una herramienta. Una herramienta para Una hacer lo que estás herramienta, sí, diciendo, señor. para medir. Sí, es una herramienta. Por ejemplo, el termómetro es un indicador. Nos está indicando temperatura, si hace calor o frío. Hay otro indicador que se llama el anemómetro, que mide los vientos. Está midiendo los vientos. O sea, los indicadores miden algo. Pero hablando ya de indicadores aplicados a la empresa, en el tema específico de los estados financieros se llama indicadores financieros. Y vamos a mirar. Yo prácticamente lo estoy enfocando porque el tema contable es genérico o transversal. O sea, se aplica a todo tipo de empresas. Pero yo lo que hice fue, bueno, vamos a aplicarlo en la cadena de suministro. ¿Sí? Entonces son herramientas claves para evaluar. Ese es otro, digamos, otro sinónimo de medir es evaluar. Si usted evalúa, está midiendo. ¿Sí? Entonces son herramientas clave para evaluar la viabilidad económica de la cadena de suministro de una empresa. Eso es aplicado en términos logísticos. ¿Sí? En términos logísticos es así. Y los indicadores, ¿qué es lo que hacen? Toman toda la información financiera de la empresa, ¿sí? Esa información contable es útil para varias cosas. Es lo primero que tenemos que saber antes de conocer cuáles son los indicadores financieros. Entonces, hay que mirar esos indicadores en términos de la cadena de suministro para evaluar la eficiencia logística. ¿Sí? Si vale la pena seguir invirtiendo en ese negocio. Entonces tendríamos que mirar la relación entre los costos logísticos y las ventas. Cuando hablamos de costo logístico y de venta, estamos hablando de flujo de efectivo. Pregunto, costo logístico, ¿qué tipo de flujo es? ¿Entrada o salida? Una salida, instructor. Correcto, una salida. ¿Y las ventas? ¿Qué viene siendo? Ingresos, ingresos. Correcto, ingresos por venta. Entonces,
Entonces hay que analizarlo. ¿Qué son más, los costos logísticos o los ingresos por venta? ¿O son más grandes los ingresos por venta o los costos logísticos? Porque si está dando ganancia por venta, sigamos prestando, porque eso es venta del servicio logístico. Señor. Y también en la evaluación de la eficiencia logística hay que medir el nivel de aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, tenemos una flota de 10 camiones. ¿Qué tanto se están utilizando? Porque de pronto podemos estar utilizando 7. ¿Y qué hacen? Esos 3 dan pérdida, que no me están generando ingresos, que pagar mantenimiento. Sí, más que todo porque está detenida ahí. Y es un activo que no está produciendo ingresos, porque el objetivo de los activos es que produzcan dinero en la operación de la empresa. También tenemos el tema de espacios de almacenamiento, que tanto estamos aprovechando esos espacios. Ahora, si vamos a las grandes superficies, yo en estos días estuve analizando algo en Almacén Éxito. Resulta que hay unos espacios que son de la empresa, pero hay otros espacios, por ejemplo, creo que hay una empresa que se llama Minicio, algo así como de Corea. Le alquilan el espacio, entonces eso está generando un ingreso por alquiler de espacio. El espacio que ellos aprovechan, que son de la empresa, que tienen sus góndolas, donde almacenan los productos para exhibición, eso lo que le da es ingresos solo por la venta de los productos, pero no por el uso. Ahora usted lo puede reflejar en el espacio, si quiere lo puede reflejar. Pero fíjese que en caso de que se le alquile, por ejemplo, a AKT tiene una exhibición bien bonita ahí en la foto AKT en el Éxito, y resulta que ese espacio está generando ingresos. Ellos le dan por un arriendo, porque eso es lo que, mire, en gran superficie lo que da plata es el espacio. Ese es el negocio. Y entonces se optimiza en alquileres temporales, por temporada. Halloween, vino Semana, ahora que estamos en Semana Santa. Entonces hay empresas que alquilan espacios para sus productos, exhibiciones, etc. Todo espacio se cobra, si sea pequeñito, así sea para dar degustaciones, una mesita pequeña, eso vale. ¿Sí? Está digamos, la mercaderista, la impulsadora, ahí con su, digamos, su pequeña mesita, una sartén, está dando degustaciones con palillos, acercaciones, etc. Entonces eso va a generar ingresos. Entonces hay que evaluar esa eficiencia logística ya cuando vamos al área del centro de distribución, analizar los espacios, el uso de los equipos. Esos equipos deben generar ganancias en el tema de despacho. Cada movimiento debe cobrarse, porque cada movimiento gasta combustible. Bueno, ese es un tema que se amplía bastante. Y esta información de los indicadores también es útil para controlar los costos. Hay costo de transporte por unidad, se puede por lotes, costo de almacenamiento por producto, costos totales de la cadena de suministro. Estos costos hay que analizarlos porque se subieron, porque se subió el combustible, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Frente a eso se van a tomar decisiones de control de costos. Entonces habría que mirar el tema rutas, optimizar rutas, ver qué tanto podemos optimizarla para reducir distancias, etcétera, alternativa a otra ruta. Bueno, otro tema de tomar información de indicadores financieros es evaluar eficiencia logística. Perdón, identificar pérdida, ya te lo expliqué. Identificar pérdida o ineficiencia cuando hay exceso de inventario. Una cosa es exceso de inventario en fábrica y otra cosa es el exceso de inventario en un centro de distribución. Y les explico. En el caso de la fábrica, el exceso de inventario quiere decir que una compra se iba a producir un bien. Y entonces hay una oscilación en el mercado. Ya no, nadie quiere el producto. Entonces detienen la producción y hay un exceso de inventario. Es un ejemplo. Entonces ahí hay que tomar medidas.
con los indicadores, nos ayuda. El centro de inventario en el tema, usted tiene un centro de distribución, aquí el espacio. Si a usted le están utilizando de todo el espacio, bueno, para usted es un ingreso, pero para la empresa que alquiló el espacio, si no hay rotación de inventario, eso es exceso de inventario para ese cliente. Pero a nosotros tampoco nos conviene que el cliente pierda. Por eso, las empresas logísticas, ellas le dicen a las empresas que le alquilan espacio, le administramos su inventario. Entonces, como ellos no son, por ejemplo, un ejemplo, digamos, hay una empresa que se llama Yara Produce Agroquímicos. ¿Cuál es el fuerte de la empresa? Producir agroquímicos. No es administrar inventario. Ellos tienen un operador logístico que se llama CIPOR. Entonces, ¿qué hace CIPOR? CIPOR le administra toda la cadena de suministro. Ellos lo único que hacen es pagarle a ellos, porque aún los operadores logísticos se llaman 4PL. Los 4PL, los 5PL, ellos operan todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos lo operan. Entonces, ¿qué hace la empresa? Simplemente está recibiendo un apoyo. Esta empresa en su cadena de suministro tiene un muelle. Entonces viene un buque con urea o con algún producto químico que se necesita para los agroquímicos, y lo que hace es que CIPOR, que es el operador logístico, le hace el pedido que Yara le dice, mira, necesito tanto, voy a producir tanto, tengo clientes. En esa parte si no se mete el operador logístico. En el tema de las ventas, en el tema de la comercialización, en el tema, digamos, de negociaciones, ahí no entra el operador logístico, pero en el tema de la operación de la cadena sí. Entonces, ¿qué hace? Reciben los buques, el producto, banda transportadora, lo manda a los silos, y en los silos, que son bodegas horizontales, ahí hacen las mezclas de productos, tienen un ensacado, después que se ensacan los productos y se sellan los sacos, entonces cargan los contenedores y despachan. Ese es todo lo que hacen ellos. Pero también administran inventarios, y ahí es donde entran ellos. Pero ellos deben estar de la mano, es decir, bueno, ¿cuánto le pidieron a usted? ¿Cuánto necesita? Y trabajar de la mano y ayudarle aconsejándole a administrar los inventarios. Porque si le hacen un pedido y el operador logístico no le informa que tiene en patio materia prima para vender, entonces hay un exceso de inventario. Entonces ellos van a pedir y ahí va a haber un conflicto. También en la identificación de pérdidas o ineficiencia, más que todo ineficiencia, las rutas tienen que ser eficientes. Esas rutas tienen que ser eficientes. Bueno, esa ruta tiene que ser eficiente. ¿Qué significa eficiencia? Que permite el desplazamiento del vehículo, ¿sí? Permite que llegue a tiempo la mercancía enviada. Entonces se hacen los análisis de costo. Bueno, ¿cuán eficiente fue? O sea, el tema de costo, ¿qué tan rentable fue eso? Bueno, continúo entonces, y aquí tenemos otra utilidad de los indicadores: tomar decisiones estratégicas. Entonces, decisiones, cuando hablamos de la parte estratégica de una empresa, estamos hablando de el entorno, es decir, hablando geográficamente, en qué ciudad está ubicada la empresa. Le voy a poner un ejemplo, una decisión estratégica buena que hace la empresa Argos. ¿Qué produce Argos? ¿Aló? ¿Qué produce Argos? ¿Cemento? Ese es un producto, pero ¿cuál cemento? Argos produce tres cosas. Produce tres cosas.
Yo se lo voy a decir. Cemento gris, cemento blanco o cal, algunos llaman que cal, cemento gris y clinker. ¿Qué es el clinker? Es la base, es la materia prima para producir o cemento gris o cemento blanco. Pero, ¿usted sabe cuál es la materia prima del cemento? O sea, lo que es para producir clinker, se necesita una materia prima clave. ¿Usted la conoce? No, señor. ¿Alguien dijo algo? La ¿Cuál? escoria. Escoria. La piedra caliza. Piedra caliza. Entonces, mire lo que hace Argos. Argos no va a ubicar una planta donde no haya piedra caliza. Por eso, hay una, hablando aquí digamos, en Cartagena hay una planta de Argos, porque está cerca. Nosotros tenemos aquí cerquita de Cartagena, digamos, a unos 25 minutos, por mucho, 25 minutos entre Cartagena y Turbaco. Turbaco es una población, es un municipio del departamento de Bolívar que está al norte, contiguo a Cartagena, antes de llegar a Cartagena. Entonces, ¿qué pasa en Turbaco? Es una cantera enorme. Todo el municipio es una cantera prácticamente. Entonces, construyeron las casas sobre una cantera y donde hay cantera hay agua. O sea que de ahí hay mucho flujo de agua. Entonces, desde Turbaco hasta donde está la planta, hay otro municipio que se llama Arjona. Hay una banda transportadora que va llevando el producto. Entonces está cerca ahí. Pero Argos, ¿qué hizo? Ubicó su planta frente a la bahía de Cartagena. Y ellos tienen un muelle. Eso quiere decir que todo lo que viene de piedra caliza lo transforman en la planta y lo envían al muelle y lo exportan. Entonces, mire qué cadena de suministro tan eficiente. Está todo. Tienen la materia prima, tienen la planta, la transformación. Tienen el área de muelle donde hay una bodega, almacenan el producto y lo despachan cuando vienen los buques. Una cosa eficiente. Bueno, entonces, ese tema es importante en el tema de optimización de ruta y de la decisión estratégica de ubicación. Otra planta que queda en la costa se llama la que queda en Tolú. Y resulta que cerca de Tolú hay unos municipios que tienen piedra caliza. Creo que en el mismo Tolú también hay piedra caliza. Porque eso abunda mucho en la costa, la piedra caliza, que es una roca blanca. De ahí saca el material para combinar con hierro, con otros productos y sacan el clinker, que es la base del cemento. Ahora, ¿por qué Argos vende clinker? Porque hay empresas que compran la base y ellos le hacen modificaciones. A esa base le agregarán otras cosas porque el cemento que venden acá en Cartagena no es igual al de, por ejemplo, Hernán. ¿Tú dónde te encuentras? Hernán Avendaño. En Mosquera, Cundinamarca, instructor. La temperatura promedio. Yo vivo en la sabana de, póngale, uy, instructor, la verdad sí me corcho. Más o menos 12 grados. 9 Pongámosle. grados. Bueno, vamos a decir que entre 9 y 12 grados. Pero resulta que en Cartagena, ahora ustedes, si no conoce, venga. Mire, entre 27, 28 hasta 30 grados. Bien calientico. Ahora mismo está pegando un sol bien fuerte. Entonces, el cemento de Cartagena va a secar más rápido que el de allá de Mosquera, Cundinamarca, por el tema de la humedad. Sí, ¿Sí? señor. A pesar, nosotros tenemos humedad, una de las ciudades más húmedas, aunque no parezca, pero sí lo dicen los indicadores. Pero hay un sol que evapora, por eso hay humedad, y entonces el fraguado del cemento es diferente. El de aquí, el de allá, lo mismo que de Medellín o Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? La base de la materia prima tiene que ser modificada de acuerdo al lugar. Sí, miren, en esto de logística uno le toca aprender de todo, uno tiene que saber de química, de física por el tema de la estabilidad de la carga.
apilamiento. Tema de la química, no toca manejar productos químicos peligrosos, etc. Bueno, avanzo. Entonces, mire, decisiones estratégicas. Y eso se tiene que reflejar en temas de costo. También están los niveles de inventario. Es una decisión. Aumentamos los niveles de inventario comprando más materia prima. Ahora para el tema mundial se van a vender muchos productos. Sí, se van a vender muchos productos. Y va a haber gente que va, no es que yo esté augurando que les vaya mal, pero de los negocios más riesgosos que se pueden hacer son los del mundial. Porque cuando Colombia clasificó al Mundial de Estados Unidos, decía, no, Colombia campeón, le ganó 5-0 a Argentina. Y resulta que sacaron las pelucas del Pío Valderrama. Y Colombia Sí, sí. no pasó la primera ronda. ¿Te acuerdas? Y eso fue un fracaso. Que pasó al otro mundial y todavía estaban vendiendo las pelucas del Pío. Y ya el Pío había salido de la selección. Entonces, de los negocios más riesgosos es invertir en eso. En el tema de que no, camisetas de selecciones, eso mejor se venden antes. La de todas esas selecciones clasificatorias se venden antes y ahí es un gran negocio el tema de las cartillas. Que a pesar de que un equipo no, a los coleccionistas, claro, de que un equipo no clasificó a la otra ronda, de todas maneras hay que llenar la cartilla. ¿Sí? No hay pérdida con Panini. Y ellos lo saben. Y por eso algunas cartillas dan premios, para no tener pérdida y para no desmotivar. Bueno, entonces el tema de nivel de inventario es muy importante. Tenemos que mirar, porque si aumentamos el nivel de inventario, estamos aumentando costos. Y también se puede aumentar inversión. Entonces había que mirar qué capacidad tiene la empresa para invertir para el nivel de inventario y lo riesgoso que puede ser. Lo mismo el tema de selección de proveedores. Porque los proveedores, en el tema logístico, ese es un tema que hay que estudiar mucho, hay que estar permanentemente al pie. Le explico, los proveedores son quienes suministran materias primas, el tema de la energía, el tema del agua, el tema del gas para la empresa, el tema de insumos, herramientas, equipos, etc. Todo lo que se necesite para que la empresa pueda funcionar y que tenga que ser suministrado, lo dan los proveedores. Entonces hay que estar haciéndole análisis a esos proveedores y mirar históricamente si esas demoras que hubo le produjeron pérdida a la empresa o le produjeron, a veces no hay pérdida, a veces lo que hay son reclamos y aún a veces se dan demandas por incumplimiento, pero no fue culpa de la empresa. Ahora, eso se le va a transferir a ellos. Entonces, la selección de proveedores es una decisión estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque se dirige a un geográficamente, como yo le había dicho, geográficamente la empresa se está moviendo en el mercado geográfico. ¿Sí? Entonces, bien importante ese tema de selección de proveedores. Inversión en tecnología logística. Entonces necesitamos el tema de los GPS, por ejemplo. El software, hardware, servidores, digamos, detectores, porque se puede poner detectores de humo en bodega, que es donde puede haber cierto riesgo. Bien, entonces, muy importante aquí mirar el costo logístico de venta, rotación de inventario. ¿Qué tienen que ver las ventas con la rotación de inventario? Pregunto, ¿sabe lo que es rotación de inventario? Sí, señor, sí. Adelante. Pues digamos en base a que, instructor, la rotación de inventario a las ventas. Sí, ¿qué relación hay? Pues rotación de ¿Está inventario a clara la ventas. pregunta? ¿Indica como ventas Acuérdese que rápidas? No. Es como lo que se demora el producto en ser fabricado y distribuido al cliente final, más o menos.
pero pues no sé en realidad el instructor que... Bueno, rotación de inventario tiene que ver con existencias, que puede Es ser correcto, sí. de, sí, más que todo el producto terminado. ¿Sí? Producto terminado. Vamos a ponerle un ejemplo. Almacenes Éxito. Están vendiendo zapatos tenis color blanco. Ellos tienen en bodega 1000 pares y en exhibición 500 pares. Y estoy exagerando en la exhibición. Digamos que hay Ah, 50 pares. ya sé el instructor a dónde quiere llegar. Ajá. Por eso es que eso tiene que ver con el costo logístico. Ajá. Pues digamos que, digamos, nosotros vendemos 50 zapatos, ¿sí? Tenemos almacenado unos 2000 zapatos. Ahí tenemos 2000 zapatos, que eso es dinero quieto, ¿sí? De la mercancía que no está, o sea, eh, que no se está recuperando y para recuperar, digamos, lo que gastamos fabricando esos 2000 zapatos, pues si vendemos 50 y entonces dividimos 50 dividido 2000, ahí nos va a salir una cobertura, ¿verdad? Y ese es el tiempo en que va a demorar la empresa en que vuelva el dinero nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la rotación de inventario, quiere decir que hay un ingreso a la bodega o al almacén del producto terminado. Y ese producto debe salir lo más pronto, porque por día hay un costo de almacenamiento de ese producto. Y entre más días pase, eso se va aumentando y los costos van aumentando. Entonces, ¿qué se requiere? Rotación de inventario. Ahora, ¿cómo hacer que se roten inventario de esos zapatos? Mercadeo. Promociones, claro, Entonces hay que hacerle, lanzamientos. ahí entra el marketing. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacer el lanzamiento del producto, pero tengo que invertir en publicidad, gastos publicitarios. Y entonces también promociones, ofertas, 2x1, todo eso para que pueda empezar a rotar. Y que a veces, mire, hay muchos productos que rotan muy rápido. Y le voy a decir dónde. ¿Conocen almacenes olímpicos o supertiendas olímpicas? Sí, señor. La de los charcos. Bueno, entonces ellos hacen madrugones. Entonces van a encontrar el arroz bien barato, más barato en todos lados. Entonces la gente va y eso empieza a rotar el inventario y se acaba. Y una vez le pregunté a un funcionario de Olímpica, le dije, ¿usted por qué hace madrugones? Porque yo estaba dando un diplomado en gerencia logística y tenía gente de cuánta empresa. Y yo le dije, explícame por qué. Dice, profesor, lo que sucede es que quieren vender y en Barranquilla envían, por ejemplo, 5 toneladas de arroz para Cartagena. Y así no lo hayan pedido, lo tienen que vender. ¿Y cuál es la forma? Eso sí, hay unos márgenes de ganancia por almacén, pero digamos, hay una flexibilidad en el precio, entonces puede reducir hasta cierto límite. Y entonces por eso hacen los madrugones, entonces viene la gente y reduce los inventarios. Esa es una forma. A veces las temporadas ayudan. Diciembre, rotación de inventario de zapatos. Es alta. Ropa es alta. Comida es alta. El tema de los pavos. Sí, entonces, por eso las empresas invierten. ¿Sí? Tienen el mismo producto, pero le cambian el color a la presentación. Entonces le ponen, por ejemplo, a la latica de atún, le ponen digamos, un motivo de Navidad. Entonces la gente está inspirada y feliz de la vida. Se trabaja la psicología. Se trabaja la psicología para vender. Claro. Bueno, entonces la rotación de inventario tiene que ver con el ingreso por ventas. Entre más rote el inventario, más venta va a haber y eso va a beneficiar al costo logístico porque van a ser mayores las ventas que los costos. ¿Sí? Van a ser mayores. Por eso a veces se dice, hay dos ejemplos. En una empresa industrial se necesitan montacargas y resulta que no da abasto, hay tanta rotación de inventario, se pidió mucha materia prima que se vende a Europa y entonces tienen un solo montacarga y no da abasto y alquilan otro. O sea, hay un costo logístico para alquiler de la maquinaria. ¿Y qué sucede? Que vale la pena
porque tanto la venta es superior al costo de ese va a ser mínimo frente a la venta que van a obtener. ¿Sí? Y también el tema de los buques. En Cartagena tenemos las grúas pórtico, que son enormes. Yo les he mostrado muchas veces la foto. Entonces al buque le ponen 2 grúas y 3 grúas. Entonces el costo, lo que se llama costo-beneficio, que es una ventaja, hasta 3 es rentable, hasta 3 grúas, y eso va a descargue va sumamente rápido. Porque un buque que demore más de la cuenta, más de lo pactado, por ejemplo, más de 12 horas, le toca pagar una multa a la línea marítima. Y entonces ahí va a tener pérdida. Y eso se va a reflejar eso se tiene que reflejar en el producto. Bueno, entonces miren, la rotación de inventarios va a permitir el aumento de las ventas. Entre mayor, más ingresos tenemos. Y también tenemos el ciclo de caja. Eso tiene que ver con entrada y salida. ¿Sí? Y entonces ciclo de caja indica de que hay una entrada de dinero, también hay una salida, pero ¿qué es mayor, la entrada o la salida? Y ahí debe un margen operativo logístico que tiene que ver con los ingresos por la operación de la empresa. Si la empresa alquila de espacio, alquila montacargas o vende materia prima, etcétera, entonces la operatividad se va produciendo, prestando servicio, eso se va a mostrar en el ciclo de caja. Y ahí es donde se toman decisiones. ¿Sí? Hay 3 preguntas que se hacen. ¿La logística es rentable o está generando pérdidas? ¿Dónde se está generando mayores costos? Todo eso hay que analizarlo. ¿Cómo optimizar recursos para mejorar el desempeño? ¿Sí? ¿Cómo optimizar esos recursos que tiene la empresa? Bueno, entonces ahora entramos, ya vamos casi cerrando. Indicadores, ahí vienen los indicadores financieros. El primero se llama indicadores de liquidez. Y hay un indicador que se llama razón corriente y hay uno que se llama prueba ácida. De razón corriente es igual activo corriente sobre pasivo corriente. ¿A dónde va? ¿Puede la empresa pagar sus deudas inmediatas? Acuérdense que los activos es lo que la empresa tiene. Entonces esa razón corriente tiene que ver lo que se tiene frente a lo que se debe, que es mayor. Si el valor, mire, de esta división, divide activo corriente sobre pasivo corriente, es mayor a 1, ¿sí? Porque aquí va a dar una operación buena liquidez, puede pagar deudas. Si es menor, entonces hay un problema, no se puede pagar las deudas. El otro es la prueba ácida. Esa prueba ácida tiene que ver con los inventarios, ¿sí? Con los inventarios que hay que excluirlos. ¿Por qué? Porque el inventario está quieto, ¿sí? El inventario está quieto. En cambio, el activo corriente, que es ingreso, usted lo puede poner a trabajar. Entonces, activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente le va a dar lo que es la prueba ácida. Ahora, ¿dónde viene eso de prueba ácida? Eso se viene de la costumbre del ácido nítrico de echárselo al oro para ver si es verdaderamente oro. Acá, ¿cómo se aplica? Si hay la empresa qué tanta ganancia tiene, ¿sí? ¿Qué tanta ganancia tiene? ¿Qué tanta? Y esa ganancia nos va a dar una alta capacidad de pago inmediato sin depender de la venta. O sea, hay tanto ingreso que yo no necesito vender para pagar, sino que tengo grandes ingresos. Bueno, por eso se excluyen los inventarios, porque los inventarios están quietos. Hay otro que se llama indicadores de rentabilidad. Evalúan qué tan eficiente es la empresa para generar ganancias. Y entonces hay 3 indicadores. Hay uno que se llama margen neto, hay uno que se llama ROA, como el arroz, y otro que se llama ROE. Margen neto, ¿qué es lo que está midiendo? Dice rentabilidad respecto a las ventas. ¿Qué tan rentable fue la operación con lo que obtuvimos por ingresos por venta? ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se calcula? Utilidad neta sobre las ventas. O sea, ¿cuánto gana usted y cuánto vendió realmente? Porque la utilidad neta se descuenta una cantidad de cosas. Y al final, acuérdense que hicimos un ejercicio. Ya es lo último. Lo que en realidad se ganó frente a lo que se vendió, qué tanto se redujo. Y ROA es rentabilidad sobre activos, eficiencia en el uso de los activos totales. Quiere decir que se tiene una planta, se tienen equipos, se tienen maquinaria, y con todo eso, qué tan eficiente es la empresa, qué tantos ingresos me está produciendo, qué tanta rentabilidad me está produciendo el uso. Hay un indicador que no está ahí, se llama EBITDA. El EBITDA es el índice del uso de un recurso para producir plata. ¿Sí? Acá es la eficiencia, aquí es el índice de uso, qué tanto estamos utilizando. Por ejemplo, una máquina productora de bolsas plásticas. Entonces esa máquina se está usando al 80%. ¿Se puede utilizar más? Sí, pero no se está utilizando más. ¿Por qué? Porque no hay más mercado. Pues mire, todo eso se analiza. Y tenemos el ROE, que es rentabilidad sobre patrimonio. ¿Qué va a medir? Retorno generado para los accionistas. O sea, ellos invirtieron. Ahora, ¿cómo se le va a retornar? ¿En qué porcentaje? Eso se mide por la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Ahí es donde se miden los tres aspectos. Rentabilidad respecto a la venta, eficiencia en el uso de los activos totales que me generen ingresos y retorno de esas ganancias a los accionistas. Entonces, porque el accionista tiene que ganar plata algún día. De pronto cuando invierten al principio dicen, no, dentro de un año repartimos, todos se pusieron de acuerdo dentro de un año. Pero cuando llega el año que van a repartir, ¿que valió la pena o no? Entonces, ahí es donde el negocio debe ser atractivo. Y tenemos el tercero, indicadores de endeudamiento. Mide el nivel de deuda y riesgo financiero. ¿Qué tanto se puede endeudar? ¿De qué tanto depende la empresa de préstamo? Entonces tenemos el nivel de endeudamiento y el apalancamiento financiero. El nivel de endeudamiento es igual. Pasivos entre los activos. ¿Sí? Ahí se mide lo que se debe frente a lo que se tiene. Entonces, el nivel de endeudamiento, ¿cómo así? ¿Qué capacidad tengo yo para prestar? Eso es lo que está indicando. ¿Qué capacidad se tiene la empresa para prestar? El apalancamiento tiene que ver con qué capital tiene la empresa, cuáles son sus activos totales, y las dos cosas van a decir, nos podemos endeudar teniendo el respaldo de activos totales y de capital propio. Entonces ahí viene el tema, es una decisión que tanto depende de la empresa de préstamo. Ahora, le voy a poner un ejemplo en el tema por qué una empresa se tiene que endeudar. Antes de yo ponerle el ejemplo, ¿por qué una empresa se tiene que endeudar? ¿Quién me contesta? ¿Cuándo es necesario endeudarse? Eso es como cuando la capital no está supliendo los gastos, algo así. Perdón, no entendí. Pues cuando una compañía se endeuda es porque el capital no alcanza para pagarle a todos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que les dan Esa créditos. es una situación real, pero pues vamos a ponerle desde el punto de vista oportunidad. ¿Me recuerda tu nombre? Es que no puedo verla. Hernán Avendaño, instructor. Hernán, tú eres el dueño de una estación de combustible y te dice, la otra semana el combustible sube y tú tienes la posibilidad de tener tienes tres tanques subterráneos, eso de almacenamiento para guardar combustible.
¿Qué oportunidad ves tú ahí? Un ahorro. No, digamos, los tanques están vacíos. Sí, Tú pues tienes 3 tanques llenos, 3 vacíos. Y el tres, combustible va a subir de precio. ¿Ves sí, una pues oportunidad ahí? de ahorro. O sea, ¿yo qué hago? Saco un crédito, me endeudo, me estoqueo en el Ajá. producto y así ya, pues obviamente ya obtengo un ahorro en la próxima compra. Claro, porque compraste barato y estás vendiendo caro. Sí, Entonces, señor. pero tuviste que endeudarte. Pero Claro. tú calculaste si vale la pena, porque yo recupero la inversión a X tiempo, entonces a ti te dan, por ejemplo, tú prestaste 30 millones de pesos para combustible, un ejemplo, y que es poco. Y resulta que tú esos 30 millones te dieron un plazo de 2 años, pero resulta que por las ventas vas a tener eso y mucho más. Y entonces lo pagas en menos y te ganan los intereses. Sí, señor. Y aún de pronto el tema de la póliza te devuelven el valor. Ok. Bueno, Hernán, sí, es eso. Digamos, Sí, desde este sí, punto de vista, señor. porque ya es prestar para pagar deuda, pues no es tan buen negocio. Pero prestar para hacer negocio es mucho mejor. Que Ok. las dos, digamos, de pronto si tocó prestar para pagar porque no se está produciendo mucho, pero hay que mantener el negocio, hay que prestar. Bueno, Ok. continuamos. Indicadores de actividad eficiencia, este es el cuarto. Mide que también se utilizan los recursos de la empresa. Entonces está el tema de la rotación de inventario. En la rotación, para que haya rotación, debe haber una infraestructura, unos equipos, ¿sí? Despacho del producto. Está la rotación de cartera, que tiene que ver con las cuentas por cobrar. Eso quiere decir que pero son a favor nuestro, vamos a cobrar, ¿sí? Vamos a cobrar y ahí se utilizan recursos financieros. Perdón, sí, recursos financieros y recursos físicos. La rotación de los activos, que es cómo estos activos me permiten obtener ingresos, el uso de los activos para obtener ingresos. Y estos tres miden qué tan eficiente es la operación. Con estos tres, rotación de inventario, rotación de cartera, estoy cobrando y estoy rotando los activos, uso de activos para que haya más ingresos. Y este es el último, indicadores de flujo efectivo. Ellos evalúan la capacidad de generar dinero real, se llama liquidez efectiva. Entonces tenemos dos, flujo de caja operativo y cobertura de efectivo. Este primero tiene que ver la generación de dinero por las actividades principales del negocio, las ventas, tiene que ver costos, gastos operativos. Y se pregunta uno, ¿el negocio va a ser rentable y genera efectivo? Y esta es la cobertura de efectivo, capacidad de pagar deudas y obligaciones con el efectivo disponible. Si hay disponible, entonces no prestamos, no nos endeudamos. Y tiene que ver con el flujo de caja operativo sobre la deuda total o interés. Hay algo que se llama el colchón financiero para imprevistos. Entonces se pregunta, ¿hay colchón financiero para imprevistos? Eso es un, digamos, un rubro que se aparta, ¿sí? Se llama el colchón, se tiene para esos usos. Listo. Entonces, ambas responden, ¿hay efectivo suficiente para operar? Porque se necesita esto para operar. Ahora, ya ahí vamos cerrando, indicadores de desempeño logístico. Estos indicadores ayudan a controlar los costos de transporte y almacenamiento, optimizar inventario, evaluar la eficiencia de la cadena de suministro y tomar decisiones estratégicas.
¿Y qué permiten los indicadores financieros analizar? La liquidez, la rentabilidad, la eficiencia del uso de recursos y el flujo efectivo de dinero disponible. Y el tema del endeudamiento, ¿nos endeudamos o no? Bien. Bueno, jóvenes, esto sería, no sé si hay preguntas al respecto. Este es un tema, mire que yo solamente le estoy dando como que lo fundamental, porque si nos ponemos a hacer ejercicios financieros, eso tocaría prácticamente como un mes prácticamente trabajándole a esto. Porque es que ustedes no están en el campo financiero, pero sí por lo menos tienen la capacidad, de conocerlo y de utilizarlo de pronto en un informe, que le muestran el informe, porque para eso se encarga el experto, que es el contador y el financiero de la empresa. Bien, vamos ahora a mirar el documento orientador. Bueno, entonces, mire, como es un foro, cada aprendiz deberá dar su aporte al foro de estado financiero, contestando las siguientes preguntas. Entonces, son 4 preguntas. ¿Qué relación hay entre los estados financieros y la coordinación? Qué pena, no se ve el documento. Bueno, dice que está compartiendo, pero vamos a compartirlo nuevamente. Y ahora. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, como es un foro, se llama Foro Estado Financiero, entonces ustedes van a ir ahí no tienen que anexar documentos. Usted puede trabajar en Word, escribir las respuestas al aporte del foro y subirla, copiar, pegar. Entonces, la primera es, ¿qué relación hay entre los estados financieros? Ya usted vio todos los estados financieros y la coordinación de procesos logísticos. Es la primera. Yo creo que les expliqué ambos y siempre los centré hacia la logística. Segundo, ¿qué relación hay entre los indicadores financieros y la coordinación de procesos logísticos? Mire que son 2 preguntas, se parecen. En una va de estado financiero, los otros indicadores financieros con relación a la coordinación de procesos logísticos. Acuérdense que los estados financieros son una radiografía y los indicadores es la forma de medir, ¿sí? Y sacar la información de esa radiografía, que a mí me están mostrando una radiografía, pero yo uso indicadores para mostrar qué es lo que está pasando. Tercero, para la empresa con la que ustedes han venido trabajando en la formación, ¿cómo pueden aprovechar los indicadores financieros para la toma de decisiones? Que tienen una base, pero ustedes pueden responder. Cuarta, ¿qué diferencia habría si su empresa no utilizaría los indicadores financieros para medir la eficiencia logística, controlar los costos, identificar pérdidas o ineficiencia y tomar decisiones estratégicas? O sea, la empresa suya no usa los indicadores. Entonces, ¿qué diferencia habría si los usa o no los usa? ¿Sí? Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí, señor. Vamos a ajustar la pregunta. Voy a ajustar. Te dice, ¿qué diferencia habría si su empresa usa o no? Usa o no. Listo. Los indicadores financieros. Tienen que ver las 2 cosas. ¿Sí? Usan los indicadores financieros para medir eficiencia logística, controlar los costos, identificar pérdidas o ineficiencia y tomar decisiones estratégicas. Listo. Orientaciones para desarrollar la evidencia. Si trabaja con un grupo, el aporte es grupal. Si trabaja individual, así será el aporte al foro. Ahora, como yo necesito saber si trabaja individual en grupo, comprensión del tema, acuérdese que usted hace un video y me van a poner el enlace. En el foro al final me pone el enlace porque yo necesito evaluar. Yo necesito ver si usted entendió o no entendió. Ok. Quedo
a partir de mañana se abre el foro, ¿yo? Ya mañana yo abro el foro. Usted tiene, le voy a decir hasta qué fecha tiene para dar su concepto. Aquí no tiene que calcular nada. Yo le estoy dando prácticamente las diapositivas. Permítame un momento. Ese foro tiene fecha desde el 29. Momento. Hasta el 4. ¿Sí? 29 hasta el 4. O sea que tiene 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Tiene 7 días. 7 días para responder. Entonces, jóvenes, eso es todo. Escucho sus preguntas, si hay dudas con relación al tema. Yo tengo una pregunta, instructor. No hay necesidad de hacer un archivo Word. Ahí en el foro podemos poner la pregunta, contestar y al final enlace del video. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Listo. Hernán, ¿tú estás trabajando con alguien? ¿Tienes un grupo? No, no, señor. Ahorita estoy trabajando solo. Ok. Bueno, ahí veo a Amada. Amada, tú sí estás trabajando con grupo. Creo que ahí está Alexandra. Sí, señor. Sí, mi amor. Ahora, ¿por qué lo digo? Si Amada está trabajando con Alexandra y pues las otras compañeras y está el compañero John Rivero, entonces todos deben subir el aporte. Todos. Para que lo tengan claro. No, profesor, es que yo hice el trabajo en grupo, pero no subiste nada. Entonces, ¿qué impide eso? Que yo califique, porque no abre la opción de calificar. No se puede calificar nada. Entonces, eso se lo recuerdo. Si individual, claro, suba su aporte. ¿Qué otras preguntas tienen por ahí? Si es que hay preguntas. La otra semana no tenemos clase de ninguna materia, ¿verdad, instructor? No. De parte mía no, y si no le avisaron los otros instructores, porque estamos en Semana Santa. En el SENA se hizo una labor que formación virtual es diferente a presencial. Ok. Pero de todas maneras, ¿qué quise hacer yo? Evitar eso, de dar la clase porque tengan su Semana Santa libre. De parte mía, sí, yo creo que no tienen. Ya ellos terminaron, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, no hay, porque no hay. Miren los anuncios y de pronto por ahí está la instructora, porque laboralmente es hasta el miércoles, lunes, martes, miércoles. Entonces ya martes, sabe que los lunes no tienen nada, los martes ya no hay. Miércoles, no sé si la profesora de bilingüismo, entonces tienen que mirar los anuncios, a ver si ella puso un anuncio o si lo va a poner para el miércoles. De todas maneras, 1 hora. Entonces, jóvenes, quedo ahí atento, cualquier inquietud con respecto al trabajo, quise hacerlo de esta forma. ¿Cómo les pareció la explicación en cuanto a la comprensión del tema? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Estuvo fácil de entender? No sé. Por mi parte estuvo todo muy bien explicado y todo muy claro, instructor. Ok. Alessandra, Amada, Iván Darío, ¿cómo notaron? ¿Sí hubo comprensión? Lady. Sí, No, señor, no tengo dudas, todo muy claro. Ok. Lo quise hacer de esa forma, ¿vieron? De todas maneras, yo le voy a mandar un ejercicio donde está los estados financieros y está la aplicación de indicadores con cifras para que ustedes lo miren, para que tengan más idea del tema. Bien. Bueno, de parte mía no es más, deseándole que tengan esta semana la aprovechen para descansar si pueden algunos trabajos en lo que puedan. Bueno, Dios les bendiga, nos estamos viendo, estoy a la orden. Hasta luego. Muchas gracias, instructor. Buen fin de semana. gracias, instructora. Hasta luego. Muchas gracias, tutor. Muchas gracias, hasta luego.
Instructor, yo tengo una duda. Sí, adelante. Pero es sobre, yo le envié un correo para que me diera apertura de una evidencia. Quería saber si recibió mi correo. Juliana, sí, yo miré ya, ¿oíste? Ya miré, ya, ahora que termine la clase voy a darle apertura a tu evidencia. Perfecto, instructor. ¿Tendría esta mañana para subirla? Sí, lo ideal es que ya tú tienes lista la evidencia y lo único que tienes que hacer es subirla. Bueno, instructor, muchísimas gracias. Sí, quería aclarar eso porque cuando nos solicitan apertura, porque ya tienen, si no tienen lista la evidencia, es complicado, pero si tienen lista la evidencia, vas a aprovechar. Ok, hasta luego. Hasta luego, instructor. Muchas gracias. Hasta luego, instructor.